Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Bueno señores, luego de unas semanas y un par de días básicamente que no hemos subido contenido de Warzone Mobile por simples sencillas razones. Básicamente ahorita no hay mucho contenido actualmente de Warzone Mobile por, pues ya saben lo que ha pasado, han estado reestructurando completamente Warzone Mobile, los despidos y todo lo que han hecho actualmente. Lo único que tenemos el día de hoy pues es el nuevo mapa de Hard Hat y pues los eventos que básicamente son reciclados de la beta de Warzone Mobile, que pues yo ya los conseguí en su momento cuando estaba en beta el juego, pero para la gente que no lo consiguió lo pueden conseguir el día de hoy. El juego, si bien como siempre tiene sus problemas, pero yo sé que algunas que otras personas sí le pueden ir bien. En fin, hablemos a detalle de lo que se viene con Black Ops 6 y demás cositas de la vida. Bueno, en teoría deberíamos de tener mucha información detallada estas semanas actualmente acerca de Black Ops 6 y todo lo que se va a implementar. Deberíamos tener notas del parche, además de toda la reestructuración de trabajos que van a tener actualmente Warzone Mobile, incluso en redes sociales, porque la gente de redes sociales también fue despedida, así como la gente que lleva completamente las ruletas en Warzone Mobile y los eventos fueron completamente despedidos. Es triste por ello, pero honestamente sabemos de que el juego no tiene la culpa de eso. O sea, básicamente esa gente no tiene la culpa de lo que pasa con Warzone Mobile. La culpa la tienen los desarrolladores y también la culpa la tiene más que todo Activision por no querer utilizar el motor gráfico Unreal Engine para este juego y querer utilizar el motor gráfico IW Engine, que es uno de los que más problemas ha dado tanto en PC como en consolas, incluso en dispositivos móviles, porque no crean que solo en dispositivos móviles da problemas este motor gráfico, sino también incluso en PC o en consolas. Lo que pasa es que, bueno, Activision siendo Activision utiliza su motor gráfico y así lo quisieron ellos completamente. Ya les dije yo de que era mejor utilizar el motor gráfico Unreal Engine. Tenés el ejemplo completamente de Delta Force, que utiliza el motor gráfico Unreal Engine tanto para PC como para consolas y para móviles, y va muy bien, está muy bien optimizado. Creo que todos los que están viendo seguramente este video han probado el Delta Force y les ha terminado encantando y gustando. Que obviamente, pues eso sí, el Delta Force es un Battlefield, no es un Call of Duty, ni tampoco tiene movilidad de Call of Duty. Sé que a algunas personas no les gustará que sea tan lento porque están acostumbrados a movilidad más alta, que por cierto, te voy a dar un ejemplo sencillo. O sea, por ejemplo, con Mobile se siente lentísimo, Delta Force se siente un poco más rápido y Warzone Mobile se siente mucho más rápido porque tiene la movilidad del Warzone de PC y de consola. Ya te lo digo yo, o sea, se siente súper rápido. Es la diferencia de las movilidades que hay ahorita en los shooters arcade, o por así comentarlo. Por ejemplo, con Mobile podemos decir que es el shooter al día de hoy más viejito y el que debería de cambiar el motor gráfico Unreal Engine. El problema de Warzone Mobile no es el movimiento, no es la movilidad, sino más que todo sería el motor gráfico por el tema de la optimización. Pero bueno, en temática de Black Ops 6, la actualización correspondiente que va a estar llegando y veremos de todo lo que va a estar terminando pasando, pues en teoría, pues Warzone Mobile tendría una lavada de cara, pero vamos a ver si esto termina ayudando mucho al juego. Espero la optimización sea algo rentable, al menos que tenga una configuración de gráfica más avanzada de la que ya tenemos al día de hoy, y tal vez con eso se solucione, porque honestamente el único problema que tiene el día de hoy este juego podría ser lo de la optimización y ya. O sea, no le veo nada más, porque contenido tiene muy buen contenido, eventos ha metido muy buenos eventos, los lotes son los mismos de PC y de consola y pues, es muy buen contenido de paga, la verdad, porque son precios fijos. Lo único malo que yo comentaba era lo de las ruletas. Es cierto que tienen que generar ingresos por el tema de las ruletas, pero de todas formas los lotes, hay gente que no juega en PC ni en consola, solo te juega en móvil y pues se han comprado los lotes en móvil, así que bueno, ya haremos qué pasa. Ahora, esto aumentaría las descargas considerablemente con la actualización considerable que va a estar llegando con Black Ops 6, que Black Ops 6 llega el 25 de octubre y la primera temporada estaría llegando las primeras semanas de noviembre. Entonces veremos qué pasa con Warzone Mobile. También han destacado de que Warzone Mobile recibirá una actualización mucho antes de que se lance la primera temporada. Entonces, les voy a explicar esto. La actualización de la movilidad de Black Ops 6 y demás debería llegar exactamente para finales de este mes, si no estoy mal, y la primera temporada empezaría a principios segunda semana de noviembre, como mucho, como mucho. Y me hace esto, pero ¿por qué? Ok, los mismos desarrolladores, antes de que pues todo se fuera por detrás, tranquilamente, ya pasó algo muy importante en su momento. Decir de esto, que bueno, sencillo, lo que pasó en su momento es tal cual como lo comenté en su día, y es que, bueno, en pocas palabras, pues Warzone Mobile se comentó y se dijo tal cual de que el juego recibiría la actualización de movimiento y todos los aditamentos y todas las novedades antes de que se lanzara considerablemente el Black Ops 6. Bueno, ya te digo yo. Ahora, voy a hablar algo muy puntual, y es que me parece que el multijugador de Call of Duty Mobile es uno de los mejores, pero el de Warzone Mobile no se queda atrás por el movimiento, por las habilidades y demás. Lo único que obviamente no tenés habilidades de Black Ops 3 o de Black Ops 4 o del Infinity Warfare, que pues esos son habilidades de operadores. Aquí lo que tenés es tu caja de suministros, etcétera. Bueno, en fin, ustedes saben, el juego va a un acabado de las guerras modernas y ahora
ahora con la Guerra Fría, mejor dicho, o comentado como Black Ops 6. Y veremos el movimiento, si hay cosas importantes que destacar y si todo sale métricamente bien. Ya veremos, o sea, esto dependerá o definirá cómo actualmente irá todo hasta cierto punto. En fin, yo le tengo fe, honestamente, le tengo fe a lo que va a venir con Warzone Mobile y pues ya veremos, ya veremos. O sea, de momento le tengo fe, hasta que lo probemos vamos a darnos cuenta, pero honestamente, viendo que a mí me encantó Black Ops 6 y si se implementa muy bien lo que quieren hacer actualmente con el propio Warzone Mobile, pues ya veremos si todo sale métricamente bien y si todos podemos disfrutar de la mejor manera posible el Warzone Mobile. Otra cosa muy destacada es que ahorita en Play Store pues ya están sacando pues los colores del Black Ops 6 porque como ustedes saben en Modern Warfare 2 tuvimos colores verdes, en Modern Warfare 3 tuvimos colores rojos y ahorita en Black Ops 6 tenemos lo que son los colores tal cual pues anaranjados en tornos así por el tema Black Ops de parte de Treyarch. Espero que Treyarch haya ayudado considerablemente al desarrollo de las mejoras considerablemente para Warzone Mobile y pues ya veremos. Por cierto, recuerden que no se te va a eliminar nada, ni armas de Modern Warfare 2, ni armas de Modern Warfare 3, ni lotes. Lo único que se va a añadir va a ser todo lo de Black Ops 6 y para más, y lo más importante, porque eso lo tengo que decir, es que pues sí, o sea, Warzone Mobile va a recibir todo el contenido de Black Ops 6, que ya eso lo sabemos. Y pues, además de eso, y lo más importante y redundante, es que pues vamos a tener 3 contenidos de 3 Call of Duty diferentes en Warzone Mobile. O sea, algo importante. Todas tus skins, todas tus armas las vas a tener. Lo único que se va a reiniciar porque el sistema de rango va a ser diferente es el sistema de prestigios clásico. El sistema de prestigios clásico, si jugaste Black Ops 2, si jugaste Black Ops 3, ya sabes cómo es. Llegas, por ejemplo, nivel 55, prestigias, te dan una ficha para desbloquear algo que quieras tener permanente para cuando pases de prestigio, no se te reinicie lo que sean tus armas o tu nivel en general. O sea, es algo que como un desbloqueo permanente. En fin, si has jugado Black Ops 2 o Black Ops 3 ya sabes cómo funciona el sistema de prestigio. Si no, pues aquí lo vas a venir a conocer y no es tan complicado. Van a ser 10 prestigios, 55 niveles imagino por cada prestigio. Prestigio maestro es el prestigio 10. Y cuando llegas a prestigio maestro vas a poder levelear hasta el máximo que vos querás y que vos puedas. O sea, básicamente vas a poder llegar a ser nivel 1000 prestigio maestro. En pocas palabras, esto va a empezar desde el día 1. Y si jugás en PC o en consola, te recomiendo jugar Black Ops 6 por si en dado caso no se actualiza esa misma semana, porque debería de actualizarse en teoría esa misma semana según lo que dijeron los desarrolladores. Así que ya veremos, cositas de la vida. En fin, como siempre, pues trayéndote la información detallada de la mejor manera posible y pues trayéndote todo lo bueno, que es lo más importante. En fin, pues este ha sido un poderoso video del canal y como siempre muchas gracias por el apoyo, claro que sí, ponga la voluntad y nos veremos en un próximo video de Warzone Mobile, claro que sí.